asociar el medicamento con interferón y luego después de un tiempo suspenden en 2 meses el inhibidor y después suspenden el interferón. Esto se supone que estimula una respuesta mínima posible que podría suprimir la enfermedad residual. Pero hay muy pocos datos por ahora. Los datos que tenemos ahora son de una interrupción repentina, abrupta. En Italia, y esto ya se publicó, un estudio en donde se están utilizando en algunos pacientes una dosis intermitente de imatinib, 15 días de terapia y 15 días de descanso. Fue un estudio muy interesante que mostró que en algunos pacientes que fueron muy sensibles se redujo su enfermedad residual, pero en otros pacientes se quedó igual, al mismo nivel. 20-25% de los pacientes otra vez empezaron a incrementar. Entonces la dinámica de recidiva en este caso, cuando se reduce la dosis del medicamento, es interesante y sugiere que de hecho hay variedad de condiciones entre los pacientes y por eso al principio no se puede percibir. Incluso si se utilizan los sistemas de puntajes como el SACAL, ese es útil, pero desgraciadamente no lo es todo. No podemos nada más depender del todo del puntaje y hasta el momento SOCAL. no hay factores que predigan quién es el grupo que va a perder la respuesta, ¿cierto? Ciertamente los del grupo de mayor riesgo de inicio, ellos pensamos que tienen una enfermedad un poco más avanzada y es el grupo que tiene mayor riesgo de perder la respuesta. Los que hayan tenido un tratamiento prolongado con los inhibidores y que hayan tenido una respuesta molecular completa bajo la terapia de inhibidores de tirosina sinasa son los que tienen la mayor probabilidad de tener una suspensión exitosa. Si el efecto que se observa con deferasirox a nivel de la hematopoiesis es un efecto selectivo y no resultado de la mejoría de toda la de todo el proceso que está sucediendo en el paciente a raíz de la mejoría de la quelación de hierro. Y la segunda pregunta es el porcentaje de pacientes que en general pueden tener este efecto. Hay numerosos estudios ahora, como mostré, es una buena pregunta, porque si uno lee minuciosamente, yo mostré así las cifras, los estudios, hay varios factores que pueden confundir, como el uso de eritropoyetina o el uso de otras terapias, lenalidomida, incluso algunos pacientes con lenalidomida, pero bueno, cuando se sacan los resultados se extraen todos esos otros factores que influyen, por supuesto, en la respuesta. Y hoy en día hay números, porque antes eran todo en registros o estudios retrospectivos, pero ahora, bueno, se sacan todos, se llaman confounding factors y se ha demostrado, y aparte, bueno, hay una diapositiva que se lo pase un poquito rápida, que ya hay bastantes explicaciones de por qué ocurre eso y es bastante determinante. Y la segunda era los porcentajes, según los estudios, el estudio de Gatterman, que coincide con el estudio de List, son aproximadamente en un 22% de los pacientes se veía la respuesta eritrocitaria y menor la respuesta, un 15% en plaquetas y neutrófilos. En ambos estudios es más o menos los mismos números. En el caso clínico, yo creo que por eso fue un case report el que mostré, por eso se ha reportado, porque no es lo más común, y aparte fue muy rápida, o sea, a las 6 semanas de iniciado el tratamiento ya el paciente demostró independencia transfusional. Pero bueno, por eso fue reportado. En los síndromes melodisplásicos está bien demostrado cómo está incrementado el estrés oxidativo, que finalmente esto condiciona una hematopoiesis ineficaz, probablemente un poco alteración en el telómero, que va a repercutir en falla en la hematopoiesis. Hay estudios
que se haya evaluado el efecto del descenso del estrés oxidativo con Deferacirox. Esa es la primera pregunta para la doctora Guttmann. Y la segunda pregunta, que puede ser para ambos, es, en síndrome-mielodisplásicos en la variedad hiperfibrótica, que podemos confundir que fuera una mielofibrosis o un síndrome-mielodisplásico hiperfibrótico, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Porque igual las alteraciones citogenéticas que puede haber en el mielodisplásico se pueden encontrar en la mielofibrosis o igual viceversa, y se puede confundir. ¿Cómo puedo hacer yo como médico una discriminación en el diagnóstico y por supuesto cómo tratarlo dependiendo del diagnóstico que estoy realizando? Sí, con respecto a lo primero, bueno, es interesante y hay numerosos estudios que demuestran, y bueno, es una de las hipótesis, ¿no?, de la disminución de los LPI, del estrés oxidativo, es de lo que, o sea, es a lo que apunta directamente los quelantes. Incluso cuando se hacía, hace muchos años, cuando se hablaba, el doctor Porter, etcétera, hablaban de un efecto sinérgico entre el deferal, la deferoxamina, que es una molécula más grande, y la deferiprona, que es una más pequeña, que entra a la célula. Entonces se habla de todo un mecanismo que uno penetra la célula y después le actúa la deferoxamina. Y se sabe que estas pequeñas moléculas todas tienen, y lo importante es los estudios del doctor Kabachnik, en que muestra que descienden totalmente, y bueno, y con eso ya disminuye el estrés oxidativo. Y con respecto a la segunda pregunta, justo yo ayer le comenté, pero justo exacto, un paciente al doctor a ver si me podía ayudar, así que bueno. Gracias. Bueno, es un tema difícil, no es fácil, a menudo hay que hilar muy fino para colocar en un lado o el otro al paciente. La biopsia es muy importante porque típicamente en la mielofibrosis hay los clústeres de megacarocitos muy displásticos y se agrupan en clúster, lo cual esto no es habitual en la mielodisplasia, aunque tenga mielofibrosis. Y luego, si en el aspirado medular tenemos suerte y obtenemos grumo, que a menudo no es así porque hay el aspirado seco por la misma fibrosis, si la displasia es de las 3 series, esto es más propio de mielodisplasia, mientras que en la mielofibrosis queda bastante ceñido a los megacariocitos. Esto, grosso modo. Por otra parte, tenemos los criterios menores de la OMS, que, como decía antes, el diagnóstico de mielofibrosis es imprescindible la biopsia, pero no se basa solo en la biopsia. Tenemos que echar mano de los otros datos. Si el paciente tiene síndrome leucoeritroblástico, esplenomegalia palpable, pues, claramente decanta hacia mielofibrosis más que mielodisplasia. Pero con todo y con eso hay que decir que en algún paciente no es tan sencillo, que siempre queda algún paciente que dice, bueno, lo pongo aquí o allá. Hay que decir que en la práctica tampoco tiene una gran relevancia, los tratamientos a veces son parecidos o poco eficaces, yo diría, ¿no? Son personas mayores. Gracias. Sí. En relación a la pregunta y respuesta de ustedes, pues la otra es pedirle un JAK2. Sí, no, esto ya es que he asumido que ya, en este que no lo escenario, tenía. Eso yo creo que ayuda, Sí. aunque no puede, hay JAK2 de pacientes con JAK2 negativo. Y la otra es la forma como se presenta, es decir, si tenemos un paciente que lo tenemos inicialmente categorizado quizá como un SMD y desarrolla mielofibrosis, uno podría decir es una mielofibrosis secundaria al SMD, que es poco frecuente. El problema es que los cambios citomorfológicos en mielofibrosis imitan en mucho los cambios de displasia que se asocian a SMD, y creo yo que quizá los puntos en términos de los criterios menores ayudan mucho al clínico de manera muy práctica a inclinarse si es un SMD o es una mielofibrosis primaria.